Bien, en la clase anterior habíamos hablado del concepto de tri-state, entonces ya tenemos idea. Esencialmente es que cuando uno de los dispositivos siempre lógicos habíamos trabajado que eran 0 o 1. Ahora, cuando trabajamos con la posibilidad de tri-state, no está ni en 0 ni en 1 y es como si tuviera esa salida digital, está aislada del resto del circuito. Entonces podemos compartirlo. Veamos un poquito la simbología. Esto es un buffer, decíamos un buffer tri-state, que quiere decir que el valor de A pasa a la salida siempre y cuando esté habilitado. Enable en alto, fíjense que no tiene el círculo. Entonces, cuando esto es alto, si A es bajo, pasa un bajo, y si A es alto, pasa un bajo. Es transparente. Pero si enable es bajo, o sea, no está habilitado este buffer, siempre queda en tri-state. High Z sería alta impedancia, que es lo mismo que tri-state. Hay distintas variantes de tri-state, este es el que vimos arriba. ¿Qué es lo que sería? Esto sería un buffer, igual que el anterior, pero que se habilita por bajo. ¿Qué es lo que es? Este es un inversor, un buffer inversor, que se habilita por alto y el valor de la entrada lo convierte a la salida cuando está habilitado en su complemento. Y este es un inversor, pero que se habilita por bajo. Son las distintas cosas que pueden encontrar normalmente en buffer manejados con tri-state. Vemos una aplicación. Fíjense, esto es similar a un circuito comercial. Esto es un decodificador de 3 a 8. ¿Se acuerdan de decodificador? De acuerdo a la combinación que haya acá, se activaba una de las salidas. Fíjense que tiene una patita de enable, o sea que si esta patita de enable no llega a estar habilitada, o sea, no llega a estar en alto, ninguna de estas salidas se activa. Y en caso que esté en alto, se va a activar una única salida de acuerdo a la combinación que haya en las entradas A, B y C. Verifiquen, tengan cuidado que acá las salidas se activan por bajo, es decir, cuando no haya ninguna habilitada estarán todas en alto y cuando haya una habilitada de todas estas habrá una única en bajo y el resto estará en alto. Este decodificador sus 8 salidas están manejando la habilitación de 8 buffers, acá se ven 7, el último ha quedado fuera del dibujo, en tri-state que tienen datos P, Q, R, S, T, V y W. Y todos esos buffer tri-state están conectados sus salidas a una línea común que se llama SDATA. ¿Qué es lo que tiene que pasar acá? A ver, ¿qué información vamos a tener acá que es lo que nos interesa? La información que tenemos acá va a venir de alguno de estos PQL, cualquier valor que esté a la entrada de los buffers, en la medida que esté habilitado alguno de ellos. Primera cosa, dado que esto es un decodificador, y se habilita uno único por vez, nunca va a haber un conflicto que haya dos buffers habilitados. Entonces, al haber un único cero, a mí me garantiza, un único cero, puede haber ningún cero, ¿no es cierto? Porque si esto no está habilitado, ninguna de estas salidas se habilita. Lo cual dejaría todo en tri-state, incluso el SDATA, y queda un valor indefinido. Pero supongamos que está habilitado. Y acá tenemos 0, 0, 0, por decir algo, un valor. Lo que va a pasar es que todos este va a estar en 0 y todo esto va a estar en 1. Si todos estos van a estar en 1, quiere decir que ninguno de estos, desde Q hasta el último, va a poner ningún valor lógico ahí. Así que el valor que va a llegar a ese data va a ser el que proviene de este primer buffer, es decir, el valor P. Entonces, no sé lo que es P, acá podrá ser 0, 1, pero ese valor es el que se va a ver reflejado acá. Si acá cambio por 0, 0, 1, se habilita este, se pone en bajo este y todos los demás quedan 1. Lo que va a pasar es el valor Q. Este dato, ¿no es cierto? Nosotros supongamos que queremos vincular un dato lejos, o sea, y en vez de seleccionar qué dato estamos enviando, simplemente cambiando la combinación de entrada A, B y C. Esto nos permite en un momento mandar este, en otro momento mandar este, en otro momento mandar este, y así sucesivamente. Entonces, ese es el uso que habitualmente se le da al tri-state. Varios buffers escriben sobre el mismo, en este caso una línea, pero puede ser un bus, y ese bus se comunicará con el resto, por ese único bus se comunicará de manera multiplexada en el tiempo, llamémosle, porque quiere decir que una vez se va a pasar una información y otra vez otro, hacia otro lugar del circuito o eventualmente a otro lugar físico más alejado.
Fíjense, este mismo circuito que tenemos acá, le hemos dado algunos valores. En primer lugar, fíjense, en principio le ponemos enable en 1 en esta parte. Enable en 1. Este 6 significa que es 1, 1, 0, ¿verdad? O sea, lo que estamos diciendo en realidad es que hemos codificado el 6 acá. Si codificamos el 6 acá, estamos diciendo que estamos habilitando esta línea y estamos inhabilitando el resto. Quiere decir que cuando el 6 esté puesto acá, enable en alto, lo que va a pasar es la información que está en el buffer que quedó habilitado, que en este caso sería el B. No sabemos si es 0 o 1, pero sabemos que lo que esté acá va a pasar a ese data que es el valor de salida. Cuando esto baja, ¿no es cierto? Mientras baja, mientras está bajo, ¿qué pasa? Queda en tree state. ¿Cómo se individualiza que esté en tree state? Recuerden que esto era 0 y esto era 1. Se pone una línea al medio. Bueno, acá hay un cierto, hemos visto el tema de los retardos, acá hay un retardo en que desde que pase el valor conocido hasta que pase el tree state. Y en ese interín, cuando este estaba en bajo, este valor pasó de 6 a 0, 0, 0, que significa que esto se puso en 0, 0, 0. Quiere decir que habilitó este y se habilitó todos los otros. Mientras eso pase y este esté en bajo, no pasa nada, pero en el momento que este se habilita, hay un cierto retardo, por supuesto, y aparece el valor de P. ¿Por qué P? Porque P es el valor del dato que está en el buffer, el único buffer que está habilitado. Así sucesivamente, hace varias oscilaciones, acá veo un ejemplo, pasa 1, pasa 2, pasa 3, pasa el valor de 4 y van pasando a la salida sucesivamente todos estos valores que tienen acá. Eso me va mostrando en el tiempo, por eso se llama multiplexado en el tiempo distintos valores de todas las entradas que tengo acá, cambiando simplemente los valores de A, B y C del decodificador. El decodificador, al habilitar una única salida por vez, me garantiza que nunca se va a producir un conflicto y dos van a tratar de escribir un valor lógico alto o bajo sobre la línea SDAT. Bien, veamos otro circuito comercial que hubo el 74541 que tenía 8 bits a la entrada y 8 bits a la salida. Todos de comportamiento similar, esto generalmente se llamaba un buffer. Y tenía a todos, este es el circuito interno de este circuito comercial, que tenía a todos, lo tenías con buffer, y ese buffer se habilitaba por alto. El buffer todo. Quiere decir que si había un 1 acá, había un 1 en todos los buffers, y esta información pasaba hacia la salida. Para que hubiera un 1 acá, tenía que estar este en 0 y este en 0. En realidad no tiene mucho sentido. Ustedes dirán, ¿para qué ponemos esa compuerta? En realidad, esto se hacía con uso comercial porque si no se habilitaban los dos, o sea, si no se ponía en 0 y no se ponía en 0 esto, no pasaba la información. Entonces, a veces el agregado de esta compuerta interna servía para simplificar un circuito externo. Por ahora interpreten que hay una habilitación, que en algún momento se da, y en ese momento esta información pasa acá. ¿Qué pasa cuando esto se quita? Esto queda en tree state. Cuando se deshabilita alguno de estos dos, o los dos, la salida queda en tree state. Entonces ese se llamaba driver tree state de 8 bits, que también servía para muchas aplicaciones que se usaron hace un tiempo. Y ahora vamos a ver ese mismo circuito que estamos viendo, pero ¿cómo lo podemos describir en VHDL? En VHDL ponemos las dos líneas siempre ponemos, ¿no es cierto? La librería EEEA y el Standard Logic 1164. Y Entity, le llamamos TriState, esto no es una palabra del lenguaje, así que no hay problema. Y el puerto, que es la interfase nuestra. Nuestra interfase, si quieren la vemos en el anterior, es todas estas patitas y estas patitas de acá. Es decir, lo que nosotros tenemos en nuestra interfase va a ser A1 a A8, que le podemos llamar un vector de 8 bits, y una salida I1, bueno, acá hay un error, es I8, ¿no es cierto? Acá hay 7, hay un error en el dibujo, perdón, y que son out, son in y out. Y tenemos dos líneas de control, G1 y G2, que son entradas que van a tener que estar
en bajo para que la salida, la entrada se vea reflejada en la salida. La arquitectura es muy simple. Bueno, Architecture Behavior of TreeState, porque es el nombre, is. Entonces, y recuerden, está nombrado como vector. Ahí le vamos a asignar A. ¿Cuándo le vamos a asignar A? Cuando G1 y G2 sean iguales a 0, o sea que estén habilitados. Y en cualquier otro caso, cuando alguno de estos esté en 1 o los dos estén en 1, esta es la manera de indicar el TreeState. Es poner Z mayúscula entre comillas. ¿Se acuerdan? Cuando es 0 o 1 ponemos todos 0 o todos 1, doble comillado. El TreeState se nombra con el estado de Z. Entonces, 8Z, ¿por qué 8? Porque tenemos 8 bits para poner la salida de la Y. A veces esta notación, fíjense que acá hay un comentario, o sea que lo de acá no lo considera el sintetizador, se puede poner other y Z con una simple comilla. Esto significa, a veces es más elegante, más simple, es decir, se van a llenar todos el ancho de I, en este caso 8 bits, con Z. Es esto. Cualquiera de los dos lo pueden utilizar. Entonces fíjense qué fácil que es describir en VHDL este tipo de circuito. Bien. Este circuito es un clásico muy utilizado mucho tiempo. Es un buffer que se llama bidireccional con TreeState, porque fíjense, esto no solo que puede ir de A a B, sino que puede ir de B a A. Esto es A y esto es B. Entonces la información puede ir de acá para allá o de acá para allá. ¿De qué depende? Primero, si GL es 0, ¿cierto? Se va a habilitar alguno de los otros dos. ¿Por qué se va a habilitar alguno de los otros dos? Porque dir, en una forma está, cuando es 1 se habilita este y cuando es 0 se habilita este. Supongamos que este es 0. Bueno, si este no es 0, no se habilita ninguno nunca, ¿no es cierto? Y quedan, si esto digamos es 1, no se habilita este ni este y quedan aislados A de B. Ahora, supongamos que G es 0 y que dir es 1. Si dir es 1, nos vamos a centrar, esta es la interfase vista desde afuera, nos vamos a centrar en un solo dibujito de esto. Entonces dijimos que si dir es 1, se van a habilitar todos los que dejan pasar de A a B, y si dir es 0, se van a habilitar todos los que dejan pasar de B a A y queda abierta el otro camino. Veamos en esta parte lo que sea más fácil. Entonces, supongamos que este por supuesto es 0 y este es 1. Si este es 1, va a haber un 1 acá y un 0 acá, ¿cierto? Si hay un 0 acá, esto queda, como este circuito queda abierto, y la información, y este queda habilitado, y la información pasa de A a B. Si por el contrario, dir es 0, esto queda en 0, esto no se habilita, es como si esto estuviera abierto, y la información puede pasar de B a A. Entonces, fíjense qué interesante, este circuito, vuelvo atrás, nos permite que la información pase de A a B o de B a A manejando estas dos líneas de control. Bien, con esto terminamos la parte de TreeState y vamos a entrar en la parte de codificadores, que lo vamos a dejar para el próximo video. Analicen este circuito, que es muy interesante, no es fácil de entender, pero lo que tienen que tener en cuenta es cuando uno de estos no está habilitado, es como si ese circuito estuviera abierto.